Hola, mi nombre es Juan Manuel Azuero y voy a hablarles acerca de las partículas alfa, beta y los rayos gamma. Las partículas alfa, beta y los rayos gamma son las tres formas más comunes de radiación emitida por isótopos inestables, o como se conoce más comúnmente por partículas radiactivas. Fueron clasificadas de esta manera por Ernest Rutherford, quien se basó en la capacidad de penetración y en la deflexión del campo magnético. Como se puede observar en esta gráfica, las tres tienen capacidad de penetración diferente, siendo las alfa las menos radioactivas y los rayos gamma los más penetrantes. Pero a continuación vamos a ver uno a uno más detalladamente. Las partículas alfa se generan habitualmente en reacciones nucleares o desintegración radioactiva y se producen al desprenderse de un núcleo de helio, dos protones y dos neutrones. Por esto la carga es positiva al no tener electrones. Tienen una masa bastante mayor en comparación a las partículas beta y a los rayos gamma, y por tanto un rango mucho más corto de penetración. Como se observa en la cámara de niebla, la trayectoria del desplazamiento de la partícula alfa es bastante lineal y gruesa, debido a que su masa es capaz de mover las partículas que se encuentran en el aire. Vamos a ver las aplicaciones de las partículas alfa, iniciando con la radioterapia de fuente no sellada. Este tipo de radioterapia sirve para eliminar varios tipos de cáncer utilizando el radio 226 en masas cancerógenas. Entonces lo que hace es que se activa directamente en la zona afectada, pero tiene un defecto, que es que puede también dañar las células saludables que están alrededor. Se utiliza también en los molinos de papel para eliminar la electricidad estática del papel, del cartón o del plástico. Como sabemos, son láminas o hojas de papel, tienen electricidad estática que pueden hacer que se atraigan con los rodillos de las máquinas, haciendo que la producción se atasque y obviamente disminuyendo los niveles de producción de las maquinarias. Se usa también en los detectores de humo. Esos trabajan con Américo 241, que bombardea las partículas de aire, haciendo que los electrones que están libres se colisionen, generando corrientes que son sensadas por este detector. En el momento en que hay un incendio o algún tipo de humo, esta corriente es cortada por él y el detector activa la alarma al sensar la ausencia de la corriente. Se utilizan también en las naves espaciales con plutonio 238 por medio de generadores termoeléctricos de radioisótopos que obtienen su energía de la energía calórica. Eso se hace desintegrando el material radioactivo. Como sabemos, esta desintegración genera bastante calor que puede ser convertido mediante los termoeléctricos, los generadores termoeléctricos, en electricidad, o también directamente se utiliza para aprovechar este calor para calentar la máquina. Eso se hace en satélites y en máquinas no tripuladas, debido a que va a durar espacios largos sin venir a la Tierra para poder, digamos, cambiar la batería. Entonces se hace en ese tipo de naves para poder garantizar la energía necesaria durante todo el tiempo que van a estar por fuera. Igualmente se utilizan en los marcapasos por medio de termopares. El material radioactivo se desintegra y empieza a generar calor. Los termopares constan de dos láminas de metal de diferente material, por tanto cada uno adquiere una temperatura diferente, y esta diferencia de temperatura hace que se genere la corriente dentro de la batería. Como sabemos, deben tener larga durabilidad, pues un marcapaso no puede estar a toda hora sacándose e introduciéndose en un paciente para cambiar la batería. Por tanto, estas baterías de los marcapasos tienen un tiempo aproximado de durabilidad de 80 años. También se utilizan las estaciones de sensores remotos de la Fuerza Aérea con el estroncio 90. Básicamente se utiliza el mismo principio de los termopares. Esto se hace con naves no tripuladas, de pronto en zonas que son muy remotas o en zonas que son bastante peligrosas, por tanto es mejor mandar ese tipo de sensores. En las boyas costeras utiliza el mismo principio con el estroncio 90. Es igual, acá podemos ver en la gráfica que esas son unas solares, pero están siendo reemplazadas por unas que utilizan energía radioactiva para una mayor durabilidad. Se utiliza más que todo también en sitios remotos como en Alaska para mandar señales. El mismo principio tiene en los dispositivos sísmicos y oceanográficos,
que están bastante remotos, que no hay cerca estaciones o que no hay personal para poder estar haciéndole un mantenimiento a ese tipo de elementos. A continuación vamos a hablar de las partículas beta. Las partículas beta se generan de desintegraciones nucleares, pueden ser beta negativas o betas positivas. Las betas negativas se generan cuando un neutrón se transforma en un protón dentro del núcleo. Esto emite una gran energía que hace que un electrón salga disparado, que es lo que se conoce como una desintegración beta, en este caso negativa. Y las positivas es básicamente lo mismo, la diferencia es que el protón se transforma en neutrón y esto hace que el electrón salga disparado. Son 100 veces más penetrantes que las partículas alfa, pero tienen el poder de penetración mucho más moderado. Esas partículas beta las detienen una lámina de aluminio. Pueden traspasar la piel humana, el papel, y en los seres vivos solamente pueden atravesar la carne hasta 1 centímetro. Pueden penetrar la carne hasta 1 centímetro. Podemos en la cámara, las partículas beta tienen una trayectoria bastante irregular y mucho más delgada debido a que su masa es más pequeña, entonces las partículas del aire la pueden desviar más fácilmente. Aplicación de las partículas beta. Iniciamos con la braquiterapia, que es una radioterapia interna. Se usan radioisótopos como los que se pueden ver en esta gráfica, que son introducidos en la zona afectada. En este caso vemos la introducción dentro de una próstata. Estos empiezan a irradiarse poco a poco con el tiempo, haciendo que se eliminen las células cancerógenas, y también se introducen para evitar el crecimiento de tejidos malignos. Se utiliza también en la tomografía, que es un examen imageneológico que se utilizan sustancias radioactivas inyectadas a través de las venas. Material radioactivo viaja a través de todos los organismos, en la sangre se acumulan los órganos y en los tejidos, y después de aproximadamente 1 hora la persona se pasa por un escáner, y ese escáner entrega imágenes tridimensionales, con lo cual se puede diagnosticar cáncer, se puede diagnosticar problemas del corazón y problemas cerebrales. También se utiliza para medir el espesor de materiales como el papel, el cartón, el plástico. Se emite directamente la radiación, y atrás se tiene un detector de la radiación que ha sido capaz de traspasar el material, y con esto se puede calcular el espesor, si está bien o se necesita un poco más de espesor. Igualmente se utilizan las partículas beta para la integridad de las costuras textiles. ¿Cómo se hace? Se inyectan partículas beta en polímeros, haciendo mejoras en los polímeros. Por ejemplo, se puede hacer que un material textil sea mucho más resistente, que su textura sea mejor. Entonces se mejora el textil de diferentes maneras, haciendo modificaciones en los polímeros. También se pueden utilizar en prueba de espesor de revestimientos. Es muy parecido a lo que vimos del espesor del papel. La diferencia es que este tipo de aparatos se utilizan en revestimientos que están sobre superficies metálicas, por ejemplo la pintura, en los carros, en los aviones, en diferentes tipos de pinturas. Y para terminar, las aplicaciones de las partículas beta, utilizando el método de trazadores, que es parecido a lo que vimos de la tomografía. Se introducen partículas radioactivas dentro de la tierra, como vemos acá, para la agricultura, para ver qué tipo de cultivos se puede generar en esta zona. En las minas, como observamos, se pueden utilizar para ver reacciones que pueden generar los diferentes materiales que hay en la mina, que podemos encontrar, de pronto algún material radioactivo. En la hidrología, para medir el cauce del río, para detectar diferentes propiedades que hay en este río. Y últimamente se está utilizando en la farmacología para diferentes medicinas. Vamos a hablar ahora de los rayos gamma, que es el tipo de radiación electromagnética más penetrante, de muy alta frecuencia. Esta radiación se origina en el proceso físico-nuclear, en fenómenos astrofísicos, pero que no llegan a la Tierra debido a la gran cantidad de protecciones que tenemos en nuestro planeta. Los rayos gamma también se producen por la excitación de un núcleo. ¿Qué quiere decir eso? Pues bajar de un nivel a un nivel menor de energía, y por desintegración de isótopos radioactivos. Los rayos gamma tienen mucha mayor penetración que las partículas alfa y las partículas beta, y prácticamente no tienen masa.
son tan fuertes que podrían atravesar edificios completos. Solamente los puede detener el hormigón o concreto o una capa muy gruesa de plomo. Como podemos observar en la cámara, su desplazamiento es casi nulo y muy delgado, por ser unos rayos prácticamente que no tienen masa. Otra aplicación de los rayos gamma son los cuchillos gamma. Por medio de rayos directamente inducidos a la zona afectada se pueden eliminar masas cancerógenas. Esos cuchillos tienen una utilidad muy buena porque no dañan el tejido cercano, sale prácticamente intacto, eliminan la masa cancerígena y matan las células que hayan podido quedar malas sin afectar el tejido saludable. También se utiliza para esterilizar equipos médicos. Mediante su gran poder de penetración, elimina las bacterias, mata las células, mata las infecciones. Como se puede observar en la gráfica, esta maquinaria tiene grande protección para que no afecte a las personas que están trabajando con este tipo de máquinas. También se utilizan para hacer una gammagrafía por medio de un rastreador. Es básicamente lo mismo que vimos con las partículas beta, pero utilizando rayos gamma. Igualmente, como se observa en la gráfica, se introduce el material radioactivo dentro de las venas y este viaja por todo el cuerpo. Igualmente sirve para diagnosticar cáncer, corazón, cerebro y prácticamente cualquier parte del organismo humano. También se aplican en la industria para hacer una radiografía industrial. ¿Qué se hace? Se disparan directamente los rayos gamma, como se puede observar, a cualquier tipo de estructura, sea un puente, sea una soldadura, sea un tanque petrolero, de gas, y esto lo que hace es que se toma después por medio de una cámara la manera en que los rayos afectaron, y por el color de oscuridad ellos pueden detectar donde hay de pronto una fisura o un punto de la estructura que sea débil. También se utilizan últimamente en la inspección y vigilancia de aeropuertos, de contenedores, de barcos. Entonces, como se ve, en los aeropuertos tienen una mayor capacidad de penetración, por tanto son más objetivos y han obtenido un mejor resultado en diferentes campos. En los buques, en los contenedores, como se puede ver, atraviesan el contenedor completo, observa lo que tiene dentro del carro. En esa parte de la máquina, que de pronto no haya alguna sustancia explosiva o radiactiva. Más que todo se está utilizando en Estados Unidos para la entrada de contenedores, para no dejar ingresar cosas indeseadas. Se utilizan también para la preservación de alimentos. Como se observa, esto es una pieza para inyectar rayos alfa, rayos gamma a los alimentos y eliminar cualquier tipo de impureza. Este tipo de radiación es bastante contraproducente para el cuerpo humano. Causa enfermedad de radiación, cualquiera de las tres, sea la alfa, la beta o la gamma, siendo la gamma pues la más peligrosa. La unidad de medida de estos factores se llama Sevier, que es como se mide la absorción de la energía radiactiva en el cuerpo humano. Acá podemos observar los efectos en cada uno de los puntos del cuerpo, cómo afecta la piel, en quemaduras, los ojos, que puede generar esterilidad. Entonces podemos ver todos los daños que puede causar uno a uno en cada una de las partes de nuestro cuerpo. A menos de 100 miliservier no se espera ninguna respuesta clínica, ninguna afectación, y la dosis letal media está más o menos en los 400 servier. En este cuadro podemos observar los diferentes tipos de daños que puede causar dependiendo de la radiación que sea emitida. Hay daños superficiales como las quemaduras en la piel, de pronto los ojos, los que anteriormente se dijeron, pero también se puede afectar las células germinales, que son las encargadas de nuestra genética, haciendo que en un futuro nuestros parientes puedan tener mutaciones, daños genéticos. Entonces, como vemos, los daños que se pueden recibir por culpa de la radiación son bastante crueles y bastante graves. Hay que tener en cuenta esto para tener un mejor manejo de ese tipo de energía. Compañeros, espero que haya sido de su agrado esta exposición. Muchas gracias por su atención.